¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, encantado de recibirlos y saludarlos en sentido común este día, que ya es jueves 19 de enero. Van casi 3 semanas de este año que empezó hace tan poco. Estamos hoy día instalados con don Patricio Gajardo, a quien saludo. Te mando un abrazo, Pato. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo, Juan José, igual. Sí, pues Tan formales que estuvimos. Sí, ¿ah? Fuimos formales. Oye, unos caballeros. Unos caballeros, era lo máximo. Caballeros antiguos. Oye, sí. Ya, pues dejemos la caballerosidad de un lado al tiro, la formalidad. No, para ponerle pino al análisis de la contingencia, Pato, y una cuestión que tú me decías te había asombrado, a propósito de lo que había pasado en nuestra política esta mañana, y a mí también me asombró, francamente, porque, bueno, se llevó una sorpresa al gobierno que pretendía bajar esto en la cuestión previa a la acusación constitucional en contra del ministro Jackson, estamos hablando. Correcto. Y eso no ocurrió por una cuestión de reglamento, que cuando hay dos abstenciones y sumadas las dos abstenciones al rechazo, o al rechazo, bien digo, a la cuestión previa, significa que empataron, y el empate significa que la acusación sigue adelante. Y eso fue lo que pasó. Y en esa acusación, correcto, Pato, hubo descuelgues de la oposición significativos y no menores en términos de número. Y yo, la verdad, para serte franco, Pato, no soy capaz de entender o de traducir o de comprender cabalmente en razón de qué argumentaciones se produjeron esos descuelgues. Porque, de verdad, si alguien quiere decirme a mí que lo que hay ahí es una acusación que no tenía mérito jurídico, nunca lo han tenido. Esto es una acusación política, exclusivamente política en su esencia, en su corazón, y el mérito jurídico que debe tener, o el fundamento que debe tener, es una cuestión que le exige la Constitución, pero que nunca nadie le ha exigido a la actuación de los parlamentarios en esta materia. ¿Ah? Entonces, correcto, si tú me dices, mira, pucha, no tenía fundamento, no lo encontré fundamento, eso es no haberse leído El Príncipe de Maquiavelo, que lo escribió en 1531, perdóname. 500 años, 490 o 489 años, 80 o 91 años. Entonces, de verdad, para serte franco, a mí no es que me llame escándalo, yo ya nada me escandaliza de la política, pero lo encuentro de una lesura, porque además o negociaste algo a cambio o simplemente eres un tonto retonto. Perdona la expresividad. ¿Ah? A ver, yo creo que las negociaciones acá, vamos a verlas. Es decir, yo creo que entramos en un terreno especulativo, pero habían también fundamentos jurídicos para la acusación constitucional. Puede, como tú lo señalas muy bien, porque desde que el gobierno, desde Jasna Proboste, cuando se utilizó la acusación constitucional que la destituyó, la acusación constitucional se ha ido transformando en un instrumento de parlamentarismo de facto para sacar a los ministros y para utilizarlo, como tú señalas muy bien, como un instrumento de acción política. Pero tiene que tener una fundamentación jurídica. Yo creo que aquí hay fundamentación jurídica también, porque tenemos las presiones que existieron a la ex Seremi Patricia Hidalgo, comprobada incluso por el propio senador. No sé si alcanzaste a escuchar el senador Fidel Espinosa, el de Partido Socialista, exactamente, que dice que se reunió con Patricia Hidalgo y que ella, 2 días antes de que le pidiera la renuncia, ella informa al senador de las presiones que está recibiendo dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, las presiones no fueron directas de parte del ministro Jackson, pero no me cabe la menor duda que las subsecretarias, que fueron las que presionaron a la Seremi, no actuaban por su cuenta. Eso no me cae, pero... Mira, las subsecretarias son las jefas administrativas de los ministerios. Pero los jefes políticos son los ministros. Obvio. Esa es una cuestión que hay que entender ex ante de un análisis de esta naturaleza, vale decir, esas presiones, si es que las hubo, que parece que las hubo de todas maneras, sería derechamente del ministro, si es evidente. Asume lo que habíamos conversado hace unos días. Acuérdate que ahí la Seremi lo destaca claramente, el tema de la construcción de estos departamentos en la Plaza Egaña. Sí, el proyecto que ahí
que ahí de fundamenta, exactamente, en la cual ella da a conocer justamente estas presiones ilícitas, e incluso en la comisión de investigación que se llevó a cabo en la Cámara, hace referencia a eso. Es decir, no es que no haya habido nada, además de la poca ejecución en los presupuestos de la CONADI, digamos, en la compra de tierras para el tema indígena. O sea, hay una serie de acusaciones con sustento legal. Ahora, que efectivamente, como tú señalas, hay, y en los argumentos se utilizó muchísimo el tema de elementos de carácter político, eso es cierto, pero es que tampoco es un tribunal, acá no es una acusación constitucional en el Congreso, por lo tanto acá no estamos hablando del Poder Judicial. Tiene que tener fundamento jurídico, pero hay elementos de carácter político y que son obvios, y a mí me sorprende. Y ¿sabes tú dónde más la sorpresa me llevé? Más que incluso al momento de las votaciones, que podría suponerse, porque la democracia cristiana, por ejemplo, que tomó la decisión de votar en contra, lo hizo porque le iba a generar una crisis al gobierno, cosa discutible, pero bueno. Pero sí me llamó mucho Joaquín Lavín Jr., no solamente en los argumentos que él dio para votar en contra, sino que él participó en la comisión previa y ahí él se abstuvo. Ahí se abstuvo. Entonces, yo sinceramente no lo puedo entender, a no ser de que hayan habido negociaciones que no conocemos, pero que tienen que tener una base, un sustento. Y ya que tú mencionabas a Nicolás Maquiavelo, que no me cae la menor duda, esos cambios de opinión tan repentinos no son coincidencia o circunstanciales, responden a incentivos. En política, la política se define muchas veces por transacciones, particularmente... Oye, si no está mal eso, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que a mí la derecha o la centro derecha me parece un poquito, a ver, voy a decirlo ridícula, en algún sentido específico. Fíjate que, déjame recordar un caso que puede ser comparable con generosidad con este. Yo me recuerdo, fíjate, de los años que tuve 17 años en TVN y gobiernos de todo tipo me tocaron. Y la derecha se ufanaba de dejar funcionar el canal profesionalmente, vale decir, no tomar el teléfono y llamar al director ejecutivo o al director de prensa. Y eso ellos lo encontraban un mérito, no interferir en la línea editorial del canal. A sabiendas, como sabían, y se les dijo 20 veces, y tuvieron testimonios numerosísimos, de que durante todos los gobiernos de la Concertación eso lo hacían cotidianamente. TVN tuvo la gracia, diría yo, de resistir, yo diría, el 90 y algo % de esas presiones, pero esas presiones se ejercían todos los días. Entonces, la derecha que no llamaba y no pretendía interferir en la línea editorial o no manifestar su opinión al canal público, vía el ministro secretario general de gobierno o el que fuera, bueno, consideraba aquello un mérito. Y yo lo encontraba una estupidez, para serte franco. O sea, de verdad, los que votaron a favor de salvar a Jackson hoy día, deben creer que en ello hay un mérito. Deben creer que en ello hay una superioridad moral, una enseñanza. Y Jackson, que no tiene un pelo leso, le responde, nos han dado una lección. Lección que, por supuesto, no recibirá ningún premio a cambio. En la próxima acusación constitucional, si hay un gobierno de derecha, le van a votar al ministro el que sea. Absolutamente. Entonces yo, de verdad, para serte bien franco, no soy capaz de traducir, de entender o de comprender cabalmente el sentido y el alcance de la decisión de esta naturaleza, salvo que hayas negociado. En TVN también se hacía, fíjate. Si tú querías en TVN votar al director ejecutivo, sacarlo, cambiarlo, había 7 miembros en el directorio y necesitabas 5 votos. Había 4 del oficialismo y 3 de oposición. Vale decir, el quinto voto no estaba. Bueno, ¿qué hacías tú? Negociabas. Y ese quinto voto le decías, oye, para ti, para tu partido, te nombro un director en ENAP, un director en Codelco y te doy la embajada en Portugal. Ya. Muy apetecida, ¿no es verdad? Y nadie se enteraba, y ya estaba el quinto voto. Bueno, te estoy poniendo un ejemplo absolutamente irreal, porque no sé si eso pasó, No. yo lo escribo, pero eso es lo que ocurría.
Eso es lo que ocurre en todas partes en la política, ¿no es verdad? Así es. Y eso Claro. es el arte de hacer política. Y puede que mucha gente lo encuentre aberrante o qué sé yo, pero de eso es de lo que se trata, llegar a acuerdos y cuando no, forzarlos. A ver, pero es que una cosa es llegar a acuerdo, y ahí me parece muy interesante tu línea en relación a lo que mencionabas sobre televisión nacional. Una cosa es creer en determinados principios, y en ese sentido tú dices, bueno, en realidad yo voy a ir al mérito de la acusación constitucional, si ese mérito se justifica como para yo votar a favor o en contra. Que sería la línea esa que tú señalabas de, bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de llamar por teléfono, ¿ah? Porque está de acuerdo a nuestros principios. Pero eso es un buenismo que no existe, pues, Pato. Eso es bueno, Pato. No, o sea, pero es que sí. Es que sabes por qué te hago la reflexión, porque el gobierno se la jugó por completo. Si tú ves el movimiento del gobierno, la conmoción que causaba la acusación de Jackson, y no te olvides que hay una acusación también a la ex ministra de Justicia, Marcela Río. El resultado de hoy nadie le da pelota. Nadie le da pelota. Yo creo que el resultado de hoy la condena a ser sacada del espacio público por los próximos 5 años. Pero absoluto, porque, a la ministra Río, claro, pero si súmale que el propio presidente dice de que hubo desprolijidades y las desprolijidades se las achacó en principio a la propia ministra, y por eso que salió, entonces estamos viendo una situación muy, muy sui generis. O sea, con la conmoción que se movió, no puede ser que solamente se hayan sustentado en un criterio de pensar de que Chile vamos y los que votaron a favor o digamos en contra de la acusación lo hicieron solamente por reconocer ciertos principios o porque no tenía una fundamentación jurídica suficiente. No, acá hubo negociaciones. ¿Cuáles negociaciones? No lo sabremos, pero tarde o temprano vamos a irlas conociendo. Eso no te quepa la menor duda, Juan José. Eso se va a conocer tarde o temprano. Yo creo que esto condena a la ministra Río, efectivamente, pero además, Pato, da cuenta de otra cuestión políticamente que es bien visible a esta altura, que es el desarme ya absoluto de lo que fue el proyecto político de Gabriel Boric, que no ha podido hacer casi nada de lo que ha querido hacer. Y me refiero a los personajes. Cuando asumió Gabriel Boric, no sé si te acuerdas, al nombrar a su gabinete la ministra Siches del Interior y el ministro Jackson en la Secretaría General de la Presidencia, la pregunta era, bueno, ¿cuál de los dos va a ser el delfín de Boric? Porque un gobierno con tanta pretensión seguramente va a hacer una gran labor refundacional de Chile y va a querer entregarle el poder a alguien de su cuño y va a ser uno de esos dos seguramente. Bueno, hoy día la realidad es que es políticamente, creo yo, inviable a esta altura. Sí, faltan 3 años. Faltan 3 años. Le entregue la banda presidencial a alguien de su sector. Pero además, no va a ser ni a Isquia ni a Jackson. No, porque tampoco políticamente existen. Entonces, de verdad, uno dice, mira, uno puede hacerlo mal, pero no sé si tan mal. Fíjate que una de las cuestiones, yo me acuerdo conversando con Orlando Sáenz, que fue presidente de la SOFOFA durante la Unidad Popular. Me contaba Orlando que le preguntó alguna vez al presidente Frei Montalva cuál creía él que fue el principal error que tuvo en su gobierno. Y lo quedó a pensar Frei Montalva y le respondió a los 2 o 3 días, me contaba Orlando, que era, mire, mi peor error fue no haber sido capaz de entregarle la banda presidencial a alguien de mi partido, siendo como era monopólica la democracia cristiana en la política chilena en esos años, pues, absolutamente. Estamos hablando de mediados y fines de los 60. Claro, finales de los 60, qué sé yo. Y eso fue porque, entre otras cuestiones, Frei Montalva desmanteló el partido de sus propios partidarios y los llevó todos al gobierno. El partido quedó en manos de una línea distinta de la de él, de la que afloró con mucho mérito también, porque era un tremendo político, Vladimir Tomic, pero que no era de la línea de Frei Montalva. No, para nada. Entonces, bueno, y ganó esa elección el año 70 en Salvador Allende, ¿no? Bueno, claro, te estoy graficando a alguien con toda la historia y el peso que tiene Frei Montalva, que te dice, mira, el error político, la mayor torpeza que yo cometí fue no ser capaz de entregarle
a alguien de mi partido o mi coalición en la banda presidencial. Boric no lo va a hacer ni a cañones, ni a cañones. Por ahora, yo no sé si esto va a enmendarse, pero cuando uno ve las reformas estructurales, la reforma tributaria, la reforma de pensiones y todo lo que ha propuesto este gobierno, que va a dejar caer, no me cabe duda, la ISAPRE, además, sí. Lo que uno ve es que ninguna de esas dos reformas se va a concretar y va a ser un desastre tipo el Transantiago de la Salud, lo que va a pasar con las ISAPRE. Entonces, de verdad, si uno lo proyecta hacia adelante, no veo cómo este gobierno va a salir victorioso de las coyunturas que se le vienen. Es que yo creo que ahí Giorgio Jackson y el mismo Boris, pero particularmente Giorgio Jackson, que hay que reconocer que ha sido el ideólogo del Frente Amplio, ha sido el ideólogo del mismo estallido social, ha sido el factotum, la persona que incide en las decisiones relevantes del propio presidente Boris, y de ahí la importancia que tenía la acusación de hoy día. El tema es, y que lo señaló, que el propio Giorgio Jackson estableció ese nexo casi indivisible, ese cordón umbilical entre la Constitución y, digamos, el programa de gobierno. Y en el fondo estaban esperando, yo creo que queda más que en evidencia, el mismo Jackson lo dejó claro, de que más que programa de gobierno lo que tenían era justamente que a través de la aprobación de la convención y del proyecto constitucional, lo que venía el programa de gobierno iba a ser la implementación de esa constitución, llevarla a cabo. Cuando se quedaron con la constitución a medio camino, porque justamente la rechazan de manera contundente, cosa que todavía, aunque no lo creas, Juan José, la gente que adhiere a dicho sector no lo cree, o sea, todavía no, en serio, yo te digo, yo tengo cercanía con gente que es de Convergencia, que es del Frente Amplio, y converso con ellos bastante amenamente, y siguen como atontados cuando tú le mencionas el tema de el 4 de septiembre. No lo vieron venir. El 4 de septiembre para ellos es una fecha trágica, entonces sigue siendo sin ninguna autocrítica. Y en ese sentido Jackson representa y representaba esa élite que tenía esa superioridad moral por encima de todo y que entiende que esta gente en Chile que votó lo que votó es gente que no sabe, no entiende o no sabe el camino correcto a seguir. Entonces yo creo que el problema es que es imposible, primero, que Giorgio Jackson o Isquia Siches, ya sabemos por qué, y Giorgio Jackson también, es decir, sean herederos de nada. O sea, primero, porque no hay nada que heredar, digamos. No hay nada que heredar. Pero segundo, si alguien hereda, no van a ser ellos, obvio. No, ellos no van a ser, eso dalo por descontado. Cuando más podríamos así hacer un juego de, si las cosas mejoraran, podríamos, no sé, haciendo una especie de ilusión todavía, porque es muy luego, si las cosas cambiaran o se mejoraran hacia adelante, estaría un personaje como Carolina Toá, a lo mejor como un personaje que podría irse posicionando, pero en términos de un renacimiento de la exconcertación, que sería te diría un golpe más fuerte para el Frente Amplio, que entregarle la banda a una persona de derecha, porque se supone que su leitmotiv, el surgimiento del Frente Amplio, era justamente superar a la concertación y sus malditos 30 años. Sí, pues. Oye, no, sí, estaba pensando igual que este gobierno va a pasar probablemente, como de los gobiernos atendido a las promesas que hizo y lo que va a poder cumplir como el menos incidente desde el 90 en adelante. Es la impresión que yo tengo, pero igual está intentando hacer las cosas que dijo que iba a hacer, intentando hacerlas. La decisión que ha tomado el Comité de Ministros a propósito del proyecto Dominga ahí en la región de Coquimbo, en el pueblito La Higuera, es una decisión que tiene que ver con el alma también del octubrismo refundacional que representa Jackson. A todo esto, Jackson era una presa muy apetecida, entre otras cosas, por esa simbología.
Claro. Representa él el espíritu del octubrismo refundacional y era hora de, teniéndolo al alcance, hacerlo desaparecer, ¿no? Así es. Creo yo. Pero bueno, pero está cumpliendo en esa materia, en lo que puede administrativamente, decidiendo, que me parece aberrante porque se impone una vez más la política a la técnica y le da con un caño a la potencialidad de inversión en el área minera, que ya estaba amenazada y está amenazada por una reforma tributaria que incluye un impuesto minero que es increíble, porque no es a las utilidades, sino que es a las ventas. Bueno, pero está el extractivismo ahí, uno de los enemigos ya le das. Las AFP desaparecen en el proyecto de reforma de pensiones, otro de los enemigos. La Corte Suprema, que no entienden los jueces lo que es un seguro y cómo funcionan los seguros, le regaló al gobierno de Boric la posibilidad de dejar caer a las ISAPRES. ¿Ah? Otro de los enemigos. Con eso, disculpa, ahí tiene una justificación de que ellos no dejan caer en la ISAPRES, sino que justamente es un regalo. Suprema, ideal, o sea, no fue culpa de ellos, fue la Corte Suprema que establece un fallo. Entonces, no es un ideologismo, sino que es proceder a cumplir con un fallo judicial. Pero en el fondo les viene como anillo al dedo para justamente ahora. Ese anillo al dedo puede terminar siendo un Transantiago desastroso. Es porque que eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo yo. ¿De qué manera todo ese ideologismo impreso en todas esas decisiones le va a mejorar la calidad de vida y la condición material a los chilenos cuando termine este gobierno? ¿De qué forma? Yo me imagino, pienso, elucubro y no doy con el resultado, fíjate. Porque además viven en una realidad paralela, perdona la dureza que voy a usar, es conceptual por lo menos. Tú sabes que en el mundo hay terraplanistas, ¿no es verdad? Que creen todavía y te argumentan, ¿ah? Que la Tierra es plana, que qué sé yo. Terraplanista, sí. Muy importante. Hay otros que creen que el hombre nunca llegó a la luna y te dicen, mira, no sé qué, y que la bandera, etcétera, y te dan una serie de argumentos. Otros que creen a pie juntilla que con la vacuna te meten un chip que te pueden monitorear y manejar. Bueno, y hay otros como estos que creen que la plata crece en los árboles. Que no hay que transpirar, que no hay que producir, que no hay que dedicarse a generar riqueza para mejorar la vida de las personas. Pero qué maravilla sería, ¿te imaginas? Entonces, de verdad, a mí me impresiona. Cuando tú le vas en contra de la manera en que le fuiste a Dominga, no solamente te estás echando el pecho a Dominga, lo que estás produciendo, generando, es una señal muy, muy, muy adversa a la inversión por una razón, que es, ¿sabes qué? Aquí las reglas del juego técnicas. Porque cada vez que ese proyecto fue a la técnica, a ser evaluado por la técnica, salió adelante. Cada vez que fue a la política, salió para atrás. Y 2 veces fue a la política. En el gobierno que más criminalizó el lucro, el de Bachelet II, en 2017, crisis de gabinete porque se rechaza a Dominga y renuncian el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y el subsecretario de Hacienda. Segunda vez que va a la política, el mismo proyecto, va al comité de ministros en este gobierno, y también sale Bachá. Entonces, la señal que estás dando es que las reglas del juego no están, no rigen, no están vigentes pese a estar escritas. Y hay una crisis institucional. O sea, sería estupendo que de resultas de esto alguien se pusiera a revisar, bueno, ¿sabes qué? Saquemos de una buena vez a la política de las decisiones técnicas. Eso no va a ocurrir porque la política no renuncia a esas preventas. Juan José, antes que vayamos a comercial, porque me da la impresión de que tenemos ya que ir, no sé, pero te voy a dejar una pregunta planteada a ti, porque Mario Marcel reaccionó frente al tema de Dominga, diciendo que no había nada que celebrar. ¿Cómo te explicas eso tú? A mí me parece muy impresionante. ¿Qué rol cumple en esto? A mí me parece muy impresionante lo de Marcel. ¿Sabes por qué? Porque además su frase, creo yo, progresivamente, o su figura, pierde de manera progresiva protagonismo y credibilidad. ¿Por qué te lo digo? Porque él dice eso que dices tú, aquí no hay nada que celebrar. El ministro de Hacienda anterior renunció por esto mismo. Él dice no hay nada que celebrar. No, lo que hubiera sido deseable, dice y agrega, es que las empresas los proyectos de las empresas hubieran cumplido todos los requisitos medioambientales para ser aprobados, dando a entender que esta empresa no lo hizo. Y eso es una falacia. Pero además eso dice... Eso es mentira. Pero además dice... Y ya vendrán, y aquí es donde está la frase que yo creo que tiene poca credibilidad, pero ya vendrán proyectos adicionales a futuro que sí serán aprobados. Dice. Yo creo que eso el ministro, puede ser que ocurra, pero el ministro no lo puede garantizar. Y eso
eso es lo que a mí me da la impresión, es el corazón de la pérdida de credibilidad y por ende de valor y de peso político del ministro Marcel. Que Juan José no lo puede garantizar porque es una decisión que es política, no es Obvio. técnica. Obvio. Y el ministro, entonces, es que lo que tú acabas de decir es muy relevante, esa erosión de la legitimidad de un ministro de Hacienda que sigue siendo uno de los personajes mejor evaluados del gobierno y que al menos da ciertos niveles de confianza, pero con lo que pasó con Dominga, los niveles de confianza disminuyen porque da lo mismo que tú cumplas con todas las exigencias medioambientales. Yo no estoy hablando que que pasemos por alto eso. Pero si después de cumplir todas las exigencias medioambientales, un Consejo de Ministros decide de manera absolutamente arbitraria, porque no vamos a decir que el Consejo de Ministros que están ahí son todos técnicos en materia medioambiental. Muy lejos de eso. Pero además, Pato, hay una cuestión. Fíjate que el Consejo de Ministros lo presidía la ministra de Medio Ambiente. Y el Consejo de Ministros actúa en calidad de evaluador de un proyecto, en calidad de juez de las condiciones que cumple o no cumple ese proyecto, ¿no es verdad? ¿Cuándo es que se inhabilita un juez? Cuando tiene un prejuicio, ¿no es verdad? Expresado en este caso públicamente por la ministra Maysa Rojas, que nada menos que presidía ese comité de ministros. Así es. Entonces, de verdad, oye, cortemos el asunto. De verdad es una cuestión que es... Yo no sé si alguien tiene opinión respecto de esto o si nadie lo menciona, pero a mí me parece de verdad una cuestión que clama al cielo de impropia. Que clama al cielo de impropia. ¿Sabes que alguien tiene opinión en el Mercurio? Una carta en el Mercurio que me llamó mucho la atención, decía Proyecto Dominga, se rechaza, se espera otra cosa, nada más, eso, una cosa, o algo así. Obvio. Nada más. Además, no solamente la ministra Rojas, el presidente. No a Dominga. No a Dominga. Estamos en la caverna platónica en que vemos la realidad como sombras nomás y creemos que las sombras son la realidad. No, la realidad es esa. Así es. Ahora, te voy a decir otra cuestión, creo yo, y esta es una interpretación. Ese proyecto está condenado en este gobierno ex antes y en cualquier otro gobierno de izquierda por quienes son los accionistas. El señor Delano y a través de él el expresidente Piñera, ¿no es verdad? A eso se llega, a eso se les licúa la sopa. Ahora vamos a ver cómo les va con las impugnaciones y con las apelaciones que se pueden hacer respecto de procedimientos que anulan el fallo. Pero la decisión de Consejo... Pero yo no veo... yo diría que no perdamos o sea, yo le sugeriría a Andes Iron que por muy enojados que estén, indignados, que les parezca impropio y que hay razones o secos políticos en medio, no pierdan más su tiempo. No pierdan más su tiempo. Por ahora, por lo menos en este gobierno, eso nada en este nada gobierno bueno respecto a este proyecto va a ocurrir. Creo yo. Además, no, y no solamente eso, la incertidumbre jurídica que eso genera, es decir, da lo mismo aquí cumplir, y vuelvo a insistir con el caso del edificio Fundamenta ahí en Egaña, en la Plaza Egaña, que también digamos, los cuestionamientos fueron por razones medioambientales. O sea, también se creó un discurso ideológico para rechazar el proyecto. Y un discurso que, a pesar de que se había aprobado todos los aspectos técnicos, o sea, los aspectos técnicos no tienen ninguna irrelevancia. O sea, da lo mismo que... nada, exactamente. Oye, Pato, 10 años de tramitación además, del 2013. Fíjate, estamos hablando, oye, por favor, no sé. 10 años. Por último, ok, no rige, pero hazme la corta, viejo. Tenme 6 meses y mándame. Exactamente. Pero 10 años no. Entonces, me parece de verdad, muy impresentable todo. Bueno, Don Icle está medio, yo creo a esta altura medio tostado con nosotros, así que vamos. No, sí, me imagino. Era interesante. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Plusvalía, Telmao, plusvalía. Tal cual. Oye, estamos de vuelta a esta hora de la tarde con el sentido común. No, fíjate que nos pasamos un buen rato de la conversa, Pato. Así que, nada, pero nos quedan algunos minutos todavía. Estaba yo preocupado de algunos otros temas que me parece que están muy antes en la agenda de las personas, como el tema de la seguridad pública. Oye, sí, en todas las encuestas, por supuesto, en el primer lugar de lejos. Y hay un tema que yo no sé si lo mencionaba ayer con la doctora, hoy día en la mañana con el Buenos Días Mercado, que es el programa de economía que hacemos en la mañana, porque este es un tema que, no siendo propiamente tal económico, sí incide en la economía, la ausencia de seguridad pública en los países. Por supuesto. Y cuando se produce un deterioro tan, bueno, por de pronto en el sector turismo, eso desde luego, que es un sector económico importante, crecientemente importante en Chile, muy golpeado por la pandemia, pero cuando se deteriora tan rápidamente la seguridad pública en un país, eso un inversionista que lo mira de afuera también lo mete en la ecuación. Y yo tengo fundados temores para pensar, Pato, que estamos... el concepto que te quiero poner encima de la mesa es lo que de alguna manera llegó a ser México en algunos estados mexicanos, como el estado de Guerrero, por ejemplo, que es... llegó a ser México un estado fallido en ausencia de estado, en esos lugares. Lo mismo que en algunos lugares de Colombia, por las mismas razones, que son la introducción de pandillas vinculadas al narcotráfico, en el caso mexicano y colombiano, y las maras, por ejemplo, en El Salvador, que son las que, y aquí voy, las que estarían adenchándose en Chile, y esta es una alerta que ha levantado la Policía de Investigaciones, y se va a hacer, al parecer, una sesión reservada sobre esta materia, para dar cuenta de este fenómeno, que no es otra cosa, fíjate lo que es una migración forzada de delincuentes porque Bukele no les aguanta ni una. Claro. Y simplemente los está echando El Salvador y se están yendo a otros países. Bukele, fíjate, cuando uno revisa las encuestas de opinión pública en El Salvador, tiene 94,5% de aprobación. 94,5%, Pato. Y cuando le preguntan a la gente si les gustaría que se repostulara a la presidencia, una dice 77% que sí y otra 78% que sí. Bueno, ese personaje, que es muy discutible en términos de su procedimiento, yo entiendo eso, pero frente a ese tipo de fenómenos, aparentemente la mano dura está dando resultados. Es preocupante porque no hay respeto por los derechos de las personas, sí, pero por otro lado es una alternativa. Evidentemente que hay que mirar de cerca y con atención. Creo yo, no sé cómo lo ves tú. A ver, primero tú señalaste un problema que es clave, que es que cuando se produce incluso efectividad en el ataque contra el crimen organizado, y en términos generales, como tú mencionabas, el caso del estado de Guerrero, ahí donde está Acapulco, en México, Acapulco, claro. O en Colombia. En Colombia, cuando se logra avanzar, digamos, con la Operación Colombia, incluso apoyada por Estados Unidos, con el tema del narcotráfico y todo lo demás, ¿qué fue lo que sucedió? Se trasladaron muchos narcos hacia México. Es decir, se produce un efecto de movilidad hacia países en los cuales hayan de alguna manera falta de resguardo o ingenuidad para enfrentar la temática o no colocarnos. Nosotros siempre, una de las razones por la cual tuvimos
el crecimiento económico de los malditos 30 años, como diría un representante del Frente Amplio, era la estabilidad institucional y entre ellas que éramos un país muy diferente, excéntrico en materia de seguridad interna, en términos de orden público. Y eso generó un factor, como tú señalas muy bien, de inversión muy importante. No me cabe la menor duda que para una persona, digamos, que invierte, me refiero a un inversionista serio, el tema del orden público y la seguridad es un elemento muy relevante a considerar. Ahora, ese mismo fenómeno pasa a ser un incentivo para el crimen organizado. Es decir, cuando se ve un país que no resguarda la frontera, que pasa quien quiera, que cuando vas al supermercado porque tú pides una cerveza o compras un vino, te piden el carnet, pero a los que entran por Chacayut, por Colchane, no le piden ni siquiera el carnet porque no lo tienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, y ahí yo quiero hacer una mención bien específica. Acá estamos volviendo, como tú mencionabas antes, el tema de las ISAPRE con la Corte Suprema y la sanción. Acá vemos a una ministra Vallejo echándole la culpa a la mesa de seguridad, un poco como tratando de exculpar. Bueno, acá mientras no logremos un consenso en una serie de iniciativas legislativas, el gobierno tiene el derecho, que haga su pega, hombre. De hacer su pega, más encima si se juntan o no se juntan en una mesa. Ahora, perdóname, el único gobierno que tuvo mayoría parlamentaria fue el gobierno Bachelet 2. El resto nunca han tenido mayorías parlamentarias. Entonces, por lo tanto, esto no es tan, digamos, extraordinario. Pato, además, la situación como para manejarla. Yo diría la mitad de las iniciativas que están encima de la mesa, a propósito de esa mesa de seguridad. Claro. La mitad de esas iniciativas fueron vetadas, rechazadas, despreciadas en su aplicación y en su aprobación por el actual oficialismo que hoy día reclama una actitud más proactiva de la que hoy es. En materia de seguridad. ¿Sabes qué? De verdad que el mundo al revés. Yo me imagino que los políticos juegan a un juego que lo juegan en todas partes, que es apostar a que la gente no se acuerda de nada, no tiene memoria y no es capaz de evaluar con precisión las cuestiones que les dices, que les planteas, a pesar de la evidencia palmaria que tienen delante de los ojos. Pero esto ya es un exceso. Esto ya es un exceso. O sea, perdona, pero. Claro. El problema, Juan José, que este tema ya no es un tema solamente conceptual, ni siquiera de debate así de elite preocupada el problema. Es un problema de situación de vida. Es decir, la gente no está saliendo a determinadas horas, tiene miedo para ir a determinados lugares. El otro día fue a un restaurante y cerraba a las 9 de la noche. O sea, te lo juro que yo este es el Chile deconstruido. Y eso, ¿en serio? ¿Sabes qué? A mí no me puede parecer casual. Yo lo siento mucho, la teoría de la conspiración, y yo no creo en ninguna de esas leceras conspirativas. Yo tampoco. Sí, ahí estamos igual. Pero en los diseños sí. Pero en los diseños sí creo. Y no puede ser todo casualidad. En este caso no puede ser todo casualidad. Pero no me dejé así, pues, Juan José. O sea, perdona. Cuando nadie le pone el cascabel al gato en una cuestión tan palmaria como es que la migración irregular está vinculada al crecimiento de determinados delitos que tienen a la población adentro de sus casas intimidada y asustada. Correcto. Yo no puedo creer que eso sea una decisión así tomada al azar. Yo, de verdad, cuando tú, a pesar de todas las advertencias, haces exactamente lo contrario a lo que te dice la técnica y promueves retiros y qué sé yo, y empobreces a la población y te metes y profundizas en una crisis económica en Chile, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Pese a todas las advertencias, yo no puedo creer, Pato, que eso sea casualidad. Entonces es una convicción ideológica, según tu punto de vista. O sea, puede ser estupidez nomás, pero si no es diseño. No, estupidez no es. Pero entonces, bueno. Es convicción ideológica. Entonces, una forma de meterle. No te olvides de Sebastián de Polo, el embajador chileno en Brasil, que ahora ya recibió el beneplácito.
una de las cosas que dijo era que había que meterle inestabilidad al país para hacer las reformas que se necesitaban. Entonces, perdona, de eso estoy hablando. qué mejor inestabilidad que lo que estamos viviendo. ¿Acaso no lo están logrando? Una de las cuestiones que transformó a Chile, a diferencia de casi todos los otros países de América Latina, en país de propietarios de sus viviendas, fue un mercado de capitales poderoso. Así es. Y eso significa o pasa por ahorro, vale decir, entre otros, las pensiones. Para que alguien te preste plata a 30 años, tiene que haber alguien dispuesto a prestarte, tiene que estar esa plata y alguien dispuesto a prestártela a 30 años, para decir, ahorros de largo plazo en el país. Cuando tú deconstruyes eso, suben las tasas, hay mucha menos gente que está en calidad y condición de ser deudor hipotecario, vale decir, Chile empieza a dejar de ser de a poco lo que era un país en el que a los chilenos y a las chilenas les parecía muy relevante y así tenían la posibilidad de transformarse en dueños de sus propias viviendas. Bueno, eso tampoco existe hoy día como existía antes. Te lo pongo como un ejemplo más de, no, perdóname, de 500 más que te puedo poner. Si la reforma de pensiones termina generando un nivel de incertidumbre, para no decir que desaparezca la AFP o se establezca un sistema, ¿qué va a pasar con el mercado de capitales? Por supuesto. Porque el mercado de capitales, la AFP era uno de los sustentos básicos justamente de que permitiera que existiera esa posibilidad de comprar casa a 30 años con intereses que eran asequibles para gente joven. Hoy día a la gente joven no tienes casi cero posibilidades. Ni una posibilidad, ni una. No como yo la tuve por lo menos hace muchos años atrás. Y yo también la tuve, por es lo mismo. Yo también la tuve. Sí. En esos malditos 30 años, estimado. Pato, un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Juan José. Que lo pasen bien. Buenas tardes. Bien. Chao.